Estas conversaciones con Bohr dejaron en mí la más profunda impresión porque, en primer lugar, aprendí que para el entendimiento de la constitución del átomo era indiferente ser alemán, danés o inglés. Y además aprendí algo tal vez aún más importante, a saber que en la ciencia, en definitiva, siempre se puede decidir lo que es correcto y lo que es falso, que no se trata de fe, cosmovisión o hipótesis, sino que, a fin de cuentas, una determinada afirmación es sencillamente correcta y la otra incorrecta. La verdad no la deciden la fe, la procedencia o la raza, sino la naturaleza, o si prefieren, el buen Dios, pero nunca los seres humanos. La ciencia como medio de entendimiento entre los pueblos. Werner Heisenberg, 1901-1976. La anterior frase de Werner Heisenberg la hemos querido destacar en nuestras publicaciones porque, si bien lo que dice debiese ser evidente para todo estudioso de las ciencias, la filosofía y en general de cualquier rama del conocimiento, en los tiempos en que vivimos hay extendido un movimiento que, si lo analizamos, es contrario al conocimiento como conocimiento de la verdad, y como nunca antes había ocurrido en la historia humana, se está definiendo como norma tanto para las ciencias, así como para las distintas legislaciones, un criterio de juicio que persigue la eliminación de cualquier posibilidad de juzgar la verdad de las cosas y que pretende presentar como modelo de conocimiento aspectos humanos que no permiten establecer una clara discriminación sobre la verdad y el conocimiento objetivo. Estos aspectos de la experiencia interior humana pueden ser favorables en otras áreas, pero no lo son para la validación de una hipótesis que pretenda asir la realidad. Nos referimos a las sensaciones, a los gustos, a las emociones y a todo aquello que constituye la experiencia de nuestra subjetividad, que no pueden erigirse como criterios para la fundamentación de las ciencias. Si hacemos un sucinto repaso de la historia humana, siempre nos encontraremos con continuos históricos de conflictos, guerras, hambrunas, agresiones de todo tipo, corrupción, etc. Y junto a ellos, también nos encontramos con la grandeza hecha e impulsada por los más excelsos hombres y mujeres que fueron conquistando sus vidas para transmitir sus aprendizajes, costumbres, tradiciones, creencias y todo aquello que funda la cultura. Una visión pesimista de la historia se focaliza en la continuidad del drama humano. De esta manera, es casi una exclamación continua la experiencia, por ejemplo, de San Agustín, quien vive en un periodo de la historia en donde la estabilidad política y social que daba el Imperio Romano estaba en un proceso agudo de desestabilización ocasionado y a la vez que ocasionó la paulatina caída del Imperio Romano de Occidente. Todos miraban las invasiones de los pueblos bárbaros como el fin de la civilización, puesto que a la excelencia y a la virtud de Roma se le oponía el triunfo de pueblos viciosos y salvajes. Así al menos era entendido en aquella época. Hoy comprendemos que esos pueblos bárbaros no eran débiles ni carentes de virtudes morales y de buenas costumbres, puesto que fueron estos pueblos los que fundaron Europa y su cultura. Es decir, había virtud en estos hombres y el mérito de, al menos, no contradecir la realidad de las cosas, sino que plegarse a la definición de las cosas mismas, sin intereses científicos, pero sí pragmáticos, puesto que en lo cotidiano de la vida cabe considerar las cosas tal como son y actuar desde ellas, conocerlas, transformarlas, etc. En el caso actual, esta tendencia mundial concentrada en Occidente relativiza los criterios de juicio de aquello que es verdadero y falso, niega las cosas mismas, niega el ser mismo, irrumpe sobre los principios del conocimiento para afirmar, por ejemplo,
que para la definición de una situación legal, la autopercepción biológica es suficiente para que las distintas legislaciones la aprueben, aunque estas autopercepciones contradicen la verdad evidente. Tiempos en los que cualquier hombre puede decir y exigir a los demás que es mujer y quiere que así sea tratado, o al revés, cualquier mujer puede pedir ser tratada como hombre, pues así se autopercibe. Tiempos como estos no pueden ser buenos tiempos, ya que en el pasado, con todos los conflictos permanentes que vivió la humanidad, nunca se llegó a tal grado de inhumanidad, hasta el punto de negar el ser, de negar la experiencia y de la negación del conocimiento. Durante el siglo XIV, en Europa, Asia y África, se vivió en las condiciones más paupérrimas concebibles por los estragos que dejaba la peste negra, la cual se extendía asolando poblaciones enteras, convirtiendo las calles en una masa de hombres llagados y purulentos, y, si no fuera poco con esto, para sumar a lo chocante de la situación, circulaban las procesiones de los autoflagelantes que buscaban aplacar la ira de Dios por el sufrimiento. Así se completaba la mejor de las escenas infernales que podríamos imaginar. Sin embargo, en tales circunstancias, unida a la ignorancia de la gente sobre esta enfermedad, quienes atribuían su origen a los gatos y los mataban, siendo que la peste era transmitida por los ratones y mataban al mejor aliado para acabar con la propia enfermedad. En fin, queremos llegar con esto a la siguiente reflexión. Nunca, ni siquiera en casos como estos, los hombres llegaron al punto de negar la realidad, suplantándola por la sola percepción, el solo parecer personal, el gusto propio. Uno de los más destacados pensadores de la humanidad, San Agustín, a quien ya hemos hecho mención antes, enseña en uno de sus sermones el principio fundamental de todo esto. Dice Agustín con su acostumbrada agudeza y genialidad en el sermón 311: «Y vosotros decís, los tiempos son difíciles, los tiempos son duros, los tiempos abundan en miserias. Vivid bien y cambiaréis los tiempos con vuestra vida santa. Cambiáis los tiempos y no tenéis de qué murmurar. En efecto, hermanos míos, ¿qué son los tiempos? La extensión y sucesión de los siglos. Nace el sol. Transcurridas 12 horas, se pone en la parte opuesta del mundo. Al siguiente día vuelve a salir por la mañana para ponerse otra vez. Enumera cuántas veces acaece lo mismo. Esos son los tiempos. ¿A quién hirió la salida del sol? ¿A quién dañó su puesta? En consecuencia, a nadie ha dañado el tiempo. Los dañados son los hombres. Los que dañan son también hombres. Oh, gran dolor. Son hombres los dañados, los despojados, los oprimidos. ¿Por quién? No por leones, no por serpientes o escorpiones, sino por hombres». Y en otro sermón dice: «Los hombres dicen que los tiempos son malos, que los tiempos son difíciles. Vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos, así como nosotros son los tiempos. Así como es el hombre, así son los tiempos. Si los hombres aceptan y comprenden su naturaleza, los tiempos serán llevados por ellos con la altivez de saberse quiénes son y no entrarán a luchar o combatir contra sí mismos y contra el orden de las cosas. No es una actitud misericorde o bondadosa aceptar el error, porque eso da gratificación a alguien. La falsedad, el error, repugna a la razón natural. Por consiguiente, es siempre dañino. En nuestra historia como hombres, siempre ha habido quienes se han creído animales o en general han creído ser lo que no son, pero nunca la cultura cedió ante ellos, sino que los supo asimilar, poner en su lugar para que el conjunto siguiera sujeto al simple orden que ni siquiera los sentidos pueden distorsionar al punto de negar la realidad.
Todo esto está muy ligado a la cita inicial de Heisenberg, puesto que para efectos del conocimiento de la verdad y en la acción de todas las metodologías de las ciencias, nunca puede ser el propio hombre y sus antojos el criterio científico para validar una hipótesis, convirtiéndola en una teoría científica. Si los hechos, la realidad, la experiencia no respalda lo postulado en una hipótesis, lo que se debe desechar es la hipótesis y no la realidad de las cosas, en situaciones fácticas en donde entra en juego la humanidad y su psicología. Si un hombre chino exige que lo traten como una mujer y además de raza negra, porque así se autopercibe, contradiciendo el nivel más básico de conocimiento que son los datos de los sentidos, así como la reflexión misma, la contrastación empírica, entre otros, ¿acaso no es más probable que el equivocado sea él y no toda la humanidad y las distintas maneras de conocer y juzgar la verdad? Los filósofos y científicos desde la época de los antiguos griegos, aunque tal cuestión adquirió mayor relevancia en la modernidad y en los siglos XIX y XX, establecieron la distinción entre las cosas, las ciencias y la subjetividad. Esto con la finalidad de evitar el psicologismo de las ciencias, tanto formales como naturales. Si bien el sujeto participa activamente en el fenómeno del conocimiento, como así lo demostró Kant y en general los idealistas y racionalistas, la participación del sujeto del conocimiento no suplanta a la captación de las cosas, a la aparición ante la sensitividad de las cosas del mundo, puesto que en ella radica la decisión final a la hora de conocer un principio de la naturaleza o conocer el modo de comportamiento de un animal o conocer la eficacia de un medicamento. Para todo esto, juzgamos la verdad según lo demuestran los hechos y no según lo queremos. Destacados filósofos contemporáneos como Gottlob Frege o Edmund Husserl, volviendo a las fuentes de la filosofía, particularmente al platonismo, se dedicaron a combatir el psicologismo en el conocimiento, la lógica, las matemáticas y en general en las ciencias. Es para todo conocedor de estos temas evidente que los principios de la lógica no se sostienen en la psicología de alguien, sino que son principios constitutivos del mundo mismo, del ser mismo. Estos filósofos no sabían en aquel momento que se llegaría a un nivel tal que el psicologismo no se quedaría como una discusión para fundamentar las ciencias, sino que se convertiría en un soporte del juicio jurídico de identidad personal hasta que se llegara a considerar como suficiente el solo querer algo, el solo sentirse, para concluir que algo es verdad. Si este criterio hubiese sido el modelo, jamás se habría aceptado, por ejemplo, que la Tierra gira alrededor del Sol, porque, claro, desde esta posición es un absurdo. ¿Cómo será así si yo veo moverse el Sol durante el día? Pero nunca lo percibido es suficiente para el conocimiento, pues, tal como dice Heisenberg, la verdad es trascendente a nosotros, dependemos de ella y no ella de nosotros. Esa verdad que reúne a los organismos del mundo, que fija las órbitas planetarias y el amor que los animales tienen por sus crías, una verdad en el orden de la naturaleza, o mejor dicho, una verdad sostenida y dependiente de Dios, de un Dios trascendente e inmanente, que nos muestra las cosas en el mundo y desde nosotros mismos nos hace participar en la investigación del mundo, en la investigación de su propia creación.